El tema de hoy es violencia en contra de la mujer. Así que quédate mujer, quédate hombre, porque esto no es solamente para mujer, tiene que ver mucho contigo hombre. Así que el día de hoy invité al doctor Carlos Castillo, experimentado en la materia tan especial como violencia en contra de la mujer. Y además, un punto fundamental que a mí me encanta, Carlos, es que es estudiante de psicología. Y fíjate que esta ley, Carlos, garantiza el cumplimiento de los derechos hacia la mujer y prevé, poder prevenir y erradicar estos hechos de violencia en contra de la mujer. ¿Qué me darías tú de concepto con relación a esta ley tan importante y tan especial? Tal cual. Un gran placer, primero que nada, doctora Méndez. Para mí siempre es un honor colaborar con usted. Y bueno, esta ley, desde mi perspectiva, es muy importante, sobre todo desde la última reforma, ya que sobre la materia de violencia en contra de la mujer, jurídicamente nos otorga las herramientas necesarias para accionar en caso de que ya exista un hecho violento contra alguna mujer, e incluso, como usted mismo lo menciona, nos da las herramientas para prevenir al máximo todas estas situaciones o posibles situaciones de violencia en contra de las mujeres. Entonces, definitivamente, el legislador, desde que inició este proyecto hasta su última reforma, ha hecho mucho énfasis en lo especial de esta materia. Y entendamos que, por ejemplo, en nuestro sistema penal, acá en Venezuela, tenemos incluso tribunales e instituciones del Ministerio Público especializadas en la materia de violencia en contra de la mujer, porque lamentablemente la sociedad ha permitido que este flagelo sea continuo y repetitivo. Incluso muchos factores sociales son los que inducen tanto a la mujer a ser y mantenerse como víctima, como también al hombre a ser el victimario de esta cantidad de flagelos terribles. Sí. Carlos Leonardo, fíjate que esta ley prevé 21 tipos de maltratos hacia la mujer en su artículo 15. ¿Cuáles son los más comunes? Porque fíjate lo siguiente, se ha incrementado, y por eso la entrevista del día de hoy, ha incrementado en estos últimos meses muchísimo estos hechos de violencia en contra de la mujer, inclusive lamentando la vida de muchas. ¿Cuáles son esos maltratos más comunes que prevé la ley que se están generando? Tal cual. Podríamos mencionar justamente los más cotidianos para poder, sobre todo, educarnos sobre esta materia de la manera más efectiva. Principalmente tendríamos unos que son ciertamente conocidos, como podrían ser la violencia física y la violencia psicológica. Así es. Comenzando por la violencia psicológica, entendamos que es todo ese maltrato, todo ese daño, esas ofensas que se ocasionan por parte del victimario, en este caso el hombre, en contra de una mujer, que bien podría ser una amiga, bien podría ser su cónyuge, bien podría ser su pareja, su esposa, hasta incluso su madre o su hija. Puede ser el primer indicio que tengan tanto los hombres de incurrir en el error y en el terrible hecho de ser victimarios de violencia contra la mujer, y el primer indicio también para las mujeres de tener un posible victimario que las afecte gravemente. Por otra parte, tenemos también la violencia física, como mencioné, que es todo daño en el cuerpo de una mujer ocasionado por el hombre, que en este caso es el victimario de estos delitos. La violencia no cesa en todos los casos al momento de terminar la relación entre el hombre y la mujer, cualquier tipo de relación que mencioné anteriormente, ya que también la ley nos establece el acoso u hostigamiento que se presenta en algunos casos del victimario hacia una mujer, hacia su víctima. E incluso existen algunos detalles que son importantes de marcarlos. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, que justamente es un punto muy confundido, porque muchos pensarán, en caso de que exista ya violencia contra la mujer, estamos hablando necesariamente de violencia doméstica, y no es así. Pero lo importante de cómo establece la ley, la violencia doméstica, es la manera en la que especifica de que cualquier hombre puede ser victimario de violencia doméstica en contra de una mujer.
Porque en la misma ley lo establece que puede ser el cónyuge, puede ser el marido en caso de que estén casados, puede ser el excónyuge, puede ser cualquier persona con la que tuvo una relación de afecto. E incluso la misma ley lo establece que puede ser entre parientes, ascendientes, descendientes o colaterales. Así es. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, y fíjate lo siguiente, y es que para que se dé el maltrato doméstico definitivamente tienen que estar los primeros 4 que mencionaste. Psicológico, Físico. amenazas, físico, acoso o hostigamiento. O sea, Tal cual. es que siempre se inicia con un mínimo, mujeres, a veces no nos damos cuenta, pero con un mínimo de amenaza. Y no nos damos cuenta solamente desde que tú lo observas en su manera de hablar, en sus gestos, puedes observarlo. Simplemente nos cegamos y no lo observamos, pero simplemente la amenaza, y por eso es que la ley lo prevé, ¿no? Es para prevenir y que esto no siga continuando y llegue a situaciones más complejas. Fíjate que hay uno que dos más que a mí me parecen interesantes en estos maltratos comunes. Okay. Y son el de femicidio y el de maltrato patrimonial y económico. Ese punto me encanta, excelente, Carlos Leonardo, porque es muy común, a diario lo observo, el de maltrato patrimonial y económico, y no lo sabemos. Hay mucha ignorancia con relación a ese tipo de maltrato, pero es a diario que se observa. Tal cual. Este tipo de maltrato, este flagelo que está estipulado en la ley, es muy común, pero lamentablemente por su misma estructura jurídica no es tan atacable, o quizá la víctima no se anima tanto a denunciar, a tratar de erradicarlo, porque siente que no está sufriendo un daño directo o un daño totalmente grave contra su persona. Y muchos lo desconocen, Carlos Leonardo. Tal cual, porque entiéndase esta violencia patrimonial o económica como la manera en la que el victimario, en este caso un hombre, quiere persuadir a su víctima amenazando o dañando sus bienes patrimoniales. Entiéndase esto como bienes muebles, bienes inmuebles, perturbación de la posesión, incluso a la posesión pacífica de todo este tipo de bienes. Y de esta forma el hombre amenaza con cercenarla de ciertos derechos patrimoniales, con tal de que bien sea que se mantenga a su lado, bien sea que no tome actitudes que a él no le convengan o no le parezcan en su manera de pensar. Y de esta forma la mujer se victimiza y se cohíbe también de incluso salir de esa posición de víctima, porque pensarán, hey, no tengo dónde vivir, claro, o quizá pensará erradamente de que, bueno, él es quien trabaja, quien es el sustento principal económico de la familia. Así. Entonces, bueno, tiene el derecho de cercenarme de eso, más no es así, porque incluso en algunos casos encontramos ese monstruo desde el punto de vista jurídico, en el que muchas de estas amenazas se hacen sobre los bienes de la comunidad conyugal, lo cual es un absurdo, porque el derecho que pueda tener un hombre sobre esos bienes, ese patrimonio, es el mismo que tiene su mujer, es el mismo que tiene su pareja, su esposa o su cónyuge. Así es. Y fíjate, el último con el que yo culminaría es el femicidio, que hemos visto últimos sucesos muy lamentables con relación al femicidio. Fíjate que la Organización de Naciones Unidas define el femicidio como el asesinato de mujeres del extremo exceso de odio y violencia hacia la mujer, bien sea en espacios privados o públicos. Ahora, fíjate, Carlos Leonardo, que este delito fue una de las principales reformas en la nueva ley, porque en la ley anterior no se encontraba tipificado como tal el femicidio, sino que hacía una mera referencia al homicidio intencional calificado.
Tal cual, tal cual. Es que incluso este es uno de los puntos importantes por la cual, según mi criterio, esta reforma tuvo un gran acierto. Porque entiéndase que el femicidio, lo establece la misma ley en su espíritu, es el resultado, es el homicidio causado de un hombre hacia una mujer por esa condición de mujer, por odio o desprecio a esa condición femenina. Entonces, anteriormente, antes de esta reforma, simplemente se hacía una referencia al homicidio intencional calificado y no se terminaba de enmarcar en lo que representa la ley de violencia en contra de la mujer. Y entiéndase que justamente luego de esta reforma tenemos el artículo número 57, en el cual lo especifica perfectamente. Hace referencia a el homicidio causado por ese desprecio a la condición de mujer e incluso nos enumera 6 condiciones que, dada cualquiera de ellas, podríamos estar hablando de un femicidio como tal, pero sin embargo es importante aclarar que esta reforma y este articulado no excluye totalmente lo que representa el homicidio intencional calificado en contra incluso de una posible víctima que sea mujer. ¿Por qué? Las condiciones que establece la misma ley son aquellas que evidencian que la muerte fue a causa de la extrema violencia de género, como tú misma lo mencionas. Por ejemplo, una de las condiciones en las cuales se podría enmarcar el femicidio es que la víctima occisa tenga representaciones de violencia sexual antes o posterior incluso a su muerte. También la ley en otro de sus numerales especifica que puede ser también femicidio cuando el cadáver de esta víctima representa o manifiesta situaciones de mutilaciones, de sufrimiento anterior a su muerte, de torturas que se manifiestan, bien incluso podría ser anterior o posterior, porque lamentándolo mucho nos hemos encontrado con algunos casos donde luego de la muerte de la mujer, de la víctima, tenemos algunas situaciones, incluso en el ámbito sexual, en el ámbito del daño físico, que marcan como tal el occiso, y de esa forma estaríamos en presencia del femicidio. Sin embargo, el punto que me parece más importante de este articulado es el último, el número 6, es que el femicidio también está presente cuando la víctima de este delito presenta o se puede constituir pruebas de que existió violencia en contra de esta mujer antes de su muerte. Entonces, esta reforma tuvo un gran acierto en ese punto porque nos especificó realmente a nosotros, los abogados, los profesionales en esta materia, nos otorgó las herramientas necesarias para poder calificar, subclasificar y de verdad manifestar o no si estamos en presencia de un homicidio intencional calificado, como lo establece el artículo 406 del Código Penal, o estamos en presencia del verdadero femicidio. Así es. Y fíjate que lo que estás haciendo referencia, Carlos Leonardo, es que no toda muerte de un hombre hacia una mujer es femicidio. Se tienen que dar 6 características fundamentales, no necesariamente las 6, tal cual, con una de aquellas 6 características fundamentales para que se genere este hecho de femicidio, este delito. Entonces, bueno, más allá, para culminar esta entrevista, de verdad que gracias, Carlos Leonardo. Y es que yo quiero hacer una reflexión a las mujeres, y aunque esta ley se hizo en aras de aquel sexo débil, y hago entre comillas, porque no somos mujeres el sexo débil, somos un sexo muy fuerte, muy fuerte. Y lo más importante es que puedas entender que puedes ir a cualquier órgano, ¿ok?, a denunciar. Denuncia, por supuesto, manifiesta el tipo de violencia, porque estamos, tanto los abogados como el Estado, en la obligación de garantizar que se cumpla esta ley especial para ti, mujer, porque nosotras somos especiales. Así que no eres el sexo débil, eres el sexo fuerte.